Muy buenos días a todos. Les agradezco muchísimo que nos acompañen en esta primera sesión del viernes. Además, ayer, bueno, nos acostamos todos muy tarde, así que mil gracias por estar aquí. Lo diré de forma resumida. Estoy encantada de estar al lado de Sir John, que admiro y que conozco desde hace mucho tiempo. Vamos a presidir esta sesión que nos va a llevar a analizar la complementariedad entre lo que es accesibilidad y seguridad en cuanto al acceso a productos opioides. Así que voy a pasarle la palabra al señor Caminer, que es el que nos va a hablar de la sobredosis de droga en jóvenes en relación con la intencionalidad suicida. Al contrario de lo que aparece en el programa, el señor Caminer no viene de Minneapolis, sino que viene de la Universidad, perdón, de Connecticut. Así que sin más le paso la palabra. Muy buenos días a todos. Bueno, y aunque el tema es un tema terriblemente serio, yo hasta soy un poco cómico y hasta he hecho monólogos. Les puedo decir que jamás he puesto un pie en Minneapolis, aunque efectivamente tenga alguna relación con esta ciudad que es maravillosa. Estoy realmente encantado de estar aquí como americano. Les puedo decir que es extraordinario para nosotros el poder hacer un craving de McDonald's aquí. Así que si quieren liberarse de todas sus adicciones, sobre todo a la comida, vengan a Biarritz, vengan y escapen de esta manera a la malbufa, a la comida basura. Voy a hablarles de un tema muy serio, un tema que no podemos obviar. Esto que les voy a presentar está fundamentado en un estudio que concluimos el año pasado. Justo lo acabamos de publicar en el Journal de Medicina de Adicciones. Esto, conflicto de interés, compren mis libros, porque mis hijos quieren que sea más popular que Harry Potter, así que compren por favor mis libros. En cuanto a la terminología, es importante que nos centremos en la terminología, porque cuando hablamos de sobredosis, eh, al final es un término que todos que utilizan los profanos, pero todos aquellos médicos forenses, todos los que trabajan con los fluidos humanos y con todos los fluidos de las personas fallecidas, es importante entender que el término es intoxicación fatal por drogas, porque los individuos tienen niveles individuales de sobredosis, así que intoxicación fatal, mortal por drogas engloba de una manera más general al fenómeno. Cuando hablo de jóvenes me estoy refiriendo a todos aquellos que tienen entre 10 y 25 años, aquellos que en este momento están en un periodo de maduración, de madurez, adquiriendo una madurez. Los que tienen 60 ya no hay madurez. Con relación al suicidio, también es un término que tendríamos que definir. Tenemos que definirlo mediante la intención de morir y además de contar los medios para ello, para lograr esta muerte. En ocasiones tenemos intención, pero no los medios. Así que el suicidio incluye intención y medios. También tenemos que hacer la diferencia entre maneras de morir y la causa de la muerte, del fallecimiento. Muchas veces hablamos de causa, pero el medio, bueno, pues muchas veces lo que decimos es si es un accidente, si ha sido intencional y la causa es muy específica. Es una neumonía, un traumatismo, etcétera. Tenemos un problema cuando hablamos de diagnóstico dual. Tenemos la gallina y el huevo, es decir, ¿qué era antes? ¿Qué es lo que está antes, la gallina o el huevo?
Al final, nos damos cuenta que la gallina y el huevo eh, entran en competición o entraron en competición y al final optaron por vivir juntos, por convivir. Así que bueno, esta es una imagen muy desesperanzadora. Hay que considerar que ha habido un aumento constante en los porcentajes de suicidio. Hemos llegado a un porcentaje de un 67% de aumento entre lo que es la mitad de los años 2007. Ahora estamos hablando de episodios de depresión y entre estos jóvenes un tercio de las personas que tienen una depresión de gran calado desarrollan un consumo. Ahí esto también lo encontramos dentro de lo que son jóvenes adultos. Y entre aquellos que intentan o se suicidan, podemos ver que hay una intención, pero solo un tercio están viviendo en este mundo de suicidio. También podemos decir que el uso de sustancias aparecen, o sea, en la mayor parte de los adultos nos encontrábamos con trastorno psiquiátrico y hay que saber que esto está aumentando esto aumenta en un 2,5% el suicidio. Otros nos hablan de un 10%, de la incidencia en cuanto al aumento es de un 10% en este tipo de público. Tenemos el eh, nitazen, en el cual fentanilo, la heroína, vemos el uso de estos Vitazen en Connecticut, que es un estado muy pequeño. Vamos a hablar de fentanilo. Estoy hablando ante un público que conoce, que ha analizado en Connecticut. Es un estado muy pequeñito entre Nueva York y Massachusetts. Nuestra facultad de medicina se encuentra ubicada aquí. Las cifras no son grandes, no son muy altas, pero es un fenómeno totalmente nuevo que va a seguir aumentando. Es verdad que también tenemos otro problema añadido al fentanilo, que es la silacina, y es algo relativamente reciente. Acá, en el año 2024 se actualizaron cifras. Sigue siendo un tema muy doloroso. Casi 2.000 niños, es decir, antes de los 4 años, fallecieron con motivo de una sobredosis. Y nos planteábamos cómo. ¿Cómo? Pues el cómo es porque estos niños se vieron expuestos a este tipo de sustancias por sus padres. Es lo que encontramos publicado en el periódico de pediatría. Es algo Yo hasta pienso que es un tema específico para un simposio y si nadie ha pensado en ello, estaría bien conocer el compromiso civil en cuanto al consumo de estas sustancias, sobre todo para todos aquellos que están tomando fentanilo y que viven con niños, habida cuenta de que estas cifras son inaceptables. Un riesgo en cuanto al consumo de opioides con una edad de inicio más temprana, se acompaña de psicopatología, de otros de consumo de otras sustancias, todo eso se asocia con el tiempo a un diagnóstico, a un trastorno. También tenemos la probabilidad de pasar a lo que puede ser una dependencia y un abuso en el consumo de estas sustancias. El uso, los trastornos ligados al alcohol también inciden en trastornos en cuanto al consumo de opioides. Estas son las estadísticas de las sobredosis mortales. Unas sobredosis mortales que han aumentado considerablemente entre los adolescentes ligados al consumo de fentanilo. Aquí tienen los niveles hasta
Y hay que decir que entre el año 2010 y 2020 se ha multiplicado por dos. Y en el año 2021, es decir, con el transcurso de un solo año, pasamos de un 4,57% de mortalidad por sobredosis al 5,49%. Por el momento no tengo los datos relativos a este año, pero me imagino que la realidad será bastante peor. Esto quiere decir que los jóvenes acceden al fentanilo y si lo vemos con relación al suicidio y a la intencionalidad, voy a citar un estudio, el estudio del señor Connery, que es el que ha guiado, estudio que ha guiado mi investigación. Vemos que entre los supervivientes a adultos hay una cierta continuidad. No es algo binario, es no es, yo quiero morir, pero esto no equivale al quiero, voy a intentar matarme. No, hay una correlación que podemos considerar de magnitud moderada, 0,58. Me gustaría referirme a estos artículos de Connery que detallan más los resultados. La muerte por desesperación es un término que aparece, no sé si la están viendo en Europa, en Estados Unidos es un término cada vez más frecuente. Vemos, esta es una diapositiva que hice no hace mucho. Además del hecho de que Estados Unidos es el país que está en peor situación con relación a la probabilidad de sobredosis, tenemos la zona de los Apalaches que está sufriendo muchísimo. Estamos refiriéndonos a un espacio con muchísima presencia de clase obrera. Es Kentucky, Virginia, es este espacio. Allí los jóvenes terminan con un muy bajo nivel de educación, una escolaridad bastante baja, anárquica. Los jóvenes tienen muchos problemas para acceder al mundo laboral, se sienten deprimidos, se sienten solos, empiezan a consumir, consumen opioides y terminan falleciendo muy pronto. Es lo que llamamos la muerte por desesperación. Les hablo de todo ello porque el porcentaje de suicidios aumenta entre los jóvenes en Estados Unidos y esto porque no prestamos suficiente atención a los cambios de tendencia. Si 1.000 personas están muriendo por sobredosis en Estados Unidos, hay que saber que entre estas 1.000 personas nos encontramos con niños. Si tienen ansiedad, solos, se sienten deprimidos, si tienen ideas suicidarias, ahí tienen muchísima posibilidad de hacerlo. Y hay muchas personas que obedecen a este perfil. El objetivo no es entrar en el detalle de esta población, pero hay que saber que hay muchos factores que hacen que la situación no vaya a mejorar, sino que vaya a empeorar. Hay una correlación inversa entre lo que es el progreso tecnológico y la situación de la salud mental en los críos. Todos quieren tener un iPhone de última generación, pero sin embargo, esta falta de esperanza o esta desesperanza lo encontramos entre niñas entre 10 y 15 años. Hace muy, eh, hay, es una realidad que ya observé hace 15 años. Es una situación que cambia, pero que va a peor. Quería referirme a esta muerte por desesperación porque es algo muy presente. ¿Qué hemos hecho? Hemos realizado un estudio con relación a la metadona, estaban las personas que tienen acceso a la metadona, bueno, pues aquellos que no respetan el tratamiento tienen una posibilidad de 3,6 de llegar a una sobredosis, de hacer una sobredosis. Así que nos hemos centrado en aquellas personas que sí que tienen un tratamiento con metadona y a partir de ahí hemos visto la depresión, hemos visto la escala de gravedad de suicidios, hemos analizado la escala de conducta de riesgo, etcétera. Sería muy difícil, entiendo que no lean la diapositiva. De todas maneras, esta diapositiva recoge toda una categoría de individuos, individuos que van entre 18 y 26 años. Son personas que han respondido a todas estas preguntas.
son personas que han vivido múltiples episodios de sobredosis y han sobrevivido, entre 3 y 5 episodios y han sobrevivido. Es muy difícil soportar todos estos episodios y el hecho de que alguien haya sido reanimado por la naloxona no es más que un medio o no es el objetivo. Ustedes saben que los opioides afectan a la médula oblongata, tienen efectos en el sistema respiratorio y esto genera hipoxia, genera infartos. ¿Por qué? Porque no contamos con suficiente saturación de oxígeno en sangre para el corazón y esto genera infarto de corazón. Así que hay daños cerebrales. Todas estas personas que están sufriendo estas sobredosis tienen efectos que llamaríamos deseables y son personas que no buscan ningún tratamiento. Y además ha habido un deterioro de sus habilidades cognitivas debido a esta sobredosis. Así que hay que pasar por o hay que recurrir a un compromiso civil para personas que en realidad son víctimas repetidas o repetitivas de su propia adicción. Son personas que tras estos episodios de sobredosis están en en una situación de insuficiencia cognitiva. Mírenlo, analícenlo y lean este artículo que ya ha sido publicado. De todas maneras, insisto, gran parte de estos jóvenes cuentan o sufren de todos estos problemas. El 42% de nuestra muestra, es decir, de aquellos que habían hecho un intento de suicidio, bueno, pues habían vivido más de un episodio de sobredosis. Es decir, personas que son reincidentes en materia de uso de drogas y de intentos de suicidio. Empezaron el consumo muy pronto y, y que además, bueno, al final es cierto que cuando nos interesamos a la raza, a su etnia, bueno, pues vemos que la población hispánica o de origen hispánico está más protegido desde un o por lo menos es lo que nos dicen las estadísticas con relación a aquellos que consumen. También tenemos la probabilidad de morir en estos intentos de suicidio, que hay una probabilidad de sobredosis y el número de días de uso o de consumo de opioides en los últimos 30 días también es muy alto. Así que son personas que podemos considerar de alto riesgo. Tenemos que identificarlas porque necesitamos saber en qué momento tenemos que intervenir para evitar todos estos episodios que se van a presentar en un futuro. Esta es una diapositiva que redacté la víspera de mi viaje porque quería abordarlo desde otro punto de vista y me gustaría que me lo comentaran. En primer lugar, esta muerte por desesperación es un tema que tenemos que poner sobre la mesa. No podemos mirar para otro lado. Es el elefante, es un elefante en cacharrería, sobre todo porque estamos hablando de menores y no solo de menores. Tenemos que pensar en los padres de todos estos menores. Son personas que no han llegado ni a su 25.º cumpleaños. Hay que ver la reducción de la morbilidad, de la mortalidad para este colectivo. Estoy trabajando con adolescentes y cuando hablamos con ellos te dicen bueno, ¿y por qué? O sea, es mi vida, o sea, que es mi vida que me pertenecen, así que soy yo quien tiene que tomar decisiones con relación a mi vida. Y el doctor le dice, evidentemente, pero no cuando estés bajo mi responsabilidad y no ante mí. Así que somos nosotros los que tenemos que proteger a todos estos jóvenes de sí mismos. Y es cierto que esto es mucho más difícil cuando ya tienen más de 18 años, porque a partir de ese momento se que les considera adultos. Además, la implicación de la familia ya no es tan importante. Tenemos algunos estados en que en-
en lo que podemos hacer intervención ante los jóvenes sin conocimiento de los padres y esto evidentemente genera una paradoja. Bueno, veamos los recursos. Ayer en la presentación el doctor Strain lo dijo, habló de dónde viene el dinero, de dónde vienen los recursos, a quién tenemos que formar y cómo vamos a formarles y además qué alternativas tenemos. He hablado de esta imagen de una realidad horrenda. Son jóvenes que están falleciendo porque sus padres consumen drogas. Es, esto es algo que, no, que es inaceptable. Este párrafo es muy largo, pero bueno, les invito a que lo lean. Es un estudio que se publicó hace 6 años y que nos explica por qué tenemos que considerar o por qué tenemos involuntario, lo tenemos que considerar también como suicidio. Este artículo fue publicado por el New York Times el 2 de septiembre. Fue un colega, no sé si le conocen, es un adictólogo muy respetado. Bueno, pues él es el que publicó en un periódico muy liberal la importancia de considerar el tratamiento forzado, internamiento forzado para todas aquellas personas que tienen una capacidad cognitiva en no muy buen estado. Podemos ser todos los liberales que ustedes quieran, pero el liberalismo americano, eh, bueno, efectivamente lo tenemos que respetar, pero nuestro cometido es respetar, es salvar vidas. Hay 100.000 fallecimientos anuales que no tienen ningún tipo de justificación. En mi estado, la crisis de opioides es inmensa, es grande. En Connecticut, el número de personas que fallecen por sobredosis es más alto que el número combinado de personas que fallecen por accidentes de carretera, homicidios y suicidios. Y todo esto es increíble. Cuando analizamos esta realidad, es una realidad que nos paralizan. Estas cifras son inaceptables, y lo digo directamente, inaceptables. Así que bueno, la situación, como les estoy diciendo, no es fantástica. Hay que intentar ver cómo podríamos mejorarla. Estas son las publicaciones recientes. Si les interesa mi línea de investigación. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Preguntas para ahora, no sé si ahora o sería mejor que las dejáramos para más tarde. Perdón, perdón. Mil gracias por su presentación. Con relaciones, mi pregunta tiene que ver con ese compromiso cívico. La pregunta es la siguiente. Imaginemos que hay esta desesperanza que se caracteriza por un nivel de autodeterminación. Son personas que consideran que ya no tienen opciones, que no tienen futuro. Tenemos las familias desaparecen, los padres desaparecen, puede ser por fallecimiento o por alguna otra razón. El compromiso cívico, eh, no sé si es útil este enfoque. La persona es de No, es una broma. Le estaba diciendo que esta persona venía de Minneapolis. No, es una broma. Yo creo que me- cuando les he dicho el qué, cuándo, para quién, con relación a las dosis, es cierto que sería un debate un poco sesgado. Yo trabajo con jóvenes, con adolescentes y igual no les guste, no, no les guste lo que les digo, cuando la lobotomía no es lo peor.
hay muchos niños que han fallecido porque vivían con padres que eran consumidores de droga y esto no es aceptable. Y esto con todos mis respetos con relación a la autonomía. Tenemos que contar con criterios con relación al suicidio. He visto niños, padres, perdón, que me traían a jóvenes que hacían episodios de suicidio. Y bueno, y muchas veces te decían, bueno, ya lo ha hecho otra vez, nos había prometido que no lo iba a hacer. Bueno, pues no nos podemos contentar con esto, con este mero compromiso y con esta mera afirmación. Para que seamos eficaces, tenemos que plantearnos cuántas vidas ahorraríamos, cuántas vidas salvaríamos si dejáramos de lado esta, por llamarlo entre muchas comillas, confianza. ¿Cuántas depresiones se suprimirían o se evitarían? De todas maneras, muchísimas gracias por el reto que me está lanzando, por ese guante que me está lanzando, pero bueno, no nos vamos a batir en duelo. Es muy importante que cada cual tenga la oportunidad de expresar sus opiniones. Habrá que tomar decisiones y además tendremos que aplicar las decisiones adoptadas y esto hasta en Minneapolis. Bueno, no tenemos excesivo tiempo. Yo tengo una pregunta, pero bueno, se la plantearé más tarde si tenemos tiempo. Así que sin más voy a pasar la palabra al señor Manemani, que no hace falta que presentemos, que bueno, que no creo que necesitemos presentar. Nos va a hablar de los riesgos ligados a las bajas dosis de opioides agonistas que matan. Así que nos va a explicar cómo. Bien, buenos días. En primer lugar, quiero disculparme. Estoy buscando mi texto. Mi inglés es bastante horrible, por lo tanto, voy a tener que leer mi presentación. En este caso, quisiera decir simplemente que las pequeñas dosis pueden matar. Efectivamente, cuando son demasiado pequeñas, los pacientes no están protegidos y por lo tanto están empujados hacia el riesgo de coger opioides, pero ya en la calle. Por lo tanto, el subtratamiento sutil no es una reducción de daño, es dañino. Bien, diré rápidamente que esta es mi declaración de conflicto de intereses, no tengo ninguno. Y voy a seguir diciendo que Mary Niswander decía que el drogadicto como paciente, en efecto, y no como delincuentes. Eso ya se decía en 1956 y la dosis de metadona no es una nueva terapia, sino para corregir los errores que se habían hecho anteriormente cuando se daba a un paciente una solución y la tolerancia ha aumentado dramáticamente. Por lo tanto, las altas dosis de metadona sí que recuperaron la estabilidad de los pacientes. Esto marcó efectivamente una evolución necesaria, pasando efectivamente de la desintoxicación al mantenimiento. Por lo tanto, la dosis se convirtió en el eje más importante. ¿Qué podemos hacer, por lo tanto? En cuanto al mantenimiento, se puede decir que los síntomas adictivos complejos
tales como son incluidos los afectivos, cognitivos y conductuales, puede controlarse mediante diferentes dosis de metadona para diferentes personas o para la misma persona en diferente momento, etapa de su historia. Algunos sujetos pueden estabilizarse rápidamente con una dosis inferior a 60 miligramos día. Por el contrario, la mayoría puede estabilizarse con una dosis que oscila entre 60 y 140 miligramos día. Y hay, dependiendo de la gravedad. En algunos casos, otros sujetos requieren dosis más altas de hasta 1.200 miligramos día. Por último, algunos sujetos requieren dosis mínimas, por ejemplo, 10 miligramos día, que debe mantenerse de por vida. Para tratar la adicción a la heroína o a los opiáceos, podemos empezar previamente por una fase de inducción segura frente a la dosis de bloqueo. Este sería una dosis antiabstinencia. Luego vamos a una dosis de bloqueo, fase de estabilización, y vamos luego a una fase de mantenimiento de rehabilitación con dosis que mantiene el paciente estable en el tiempo y finalmente podemos entonces reducir la medicación hasta suprimir el medicamento. En la práctica, por lo tanto, hay 4 tipos de dosis que serían lo que acabo de decir. Y ahora le enseño esta comparación entre los primeros años de trabajo con pacientes con trastornos. Las dosis son bastante más altas, pero estos que tienen un trastorno dual exigen niveles más elevados. En el trimestre 8 se interrumpe, como se ve en la imagen, y aumentan de nuevo y retrasan la dosis de estabilización. El mensaje clave es que la dosis no es una línea plana y fluctúan en función de los pacientes y reflejando la necesidad de clínica y de los pacientes. Las dosis de bloqueo son fundamentales, no solamente para la estabilización, sino para proteger a los pacientes de una sobredosis. Sabemos ahora datos de Estados Unidos y de Canadá que hay una auténtica epidemia de fentanilo y probablemente muchas de estas líneas lo hubiéramos podido guardar si los pacientes hubiesen tenido unas dosis de bloqueo suficiente en metadona. Había una evolución muy famosa, dice, cuando el dedo está enseñando la luna, la mayoría mira la mano. Y es exactamente lo que ha sucedido frente a esta catástrofe respecto a la distribución de los antagonistas, en vez de garantizar unos tratamientos apropiados. Sin embargo, permítame de decirle que es mejor impedir esto o verlo o intentar impedirlo de entrada. Y hay una dosis donde el paciente ya no va a sentir la heroína. No es suficiente para ellos. Lo primero a establecer esto ha sido Mac Ressinger en 2012. Explicó que lo que llamamos a menudo una dosis que atraviesa y la que va a parar la heroína no es más que el principio, porque la dependencia no se ajusta. Depende de los lugares, del tiempo y de lo que está ocurriendo. Por eso esa dosis
deben de ir más allá para aplicar, o perdón, defender el abuso de droga contra la necesidad y también proteger de las ansias de la heroína, que a menudo es una señal de recaída. La dosis de bloqueo realmente establece cuando el paciente puede decir no a la heroína, incluso cuando se le ofrece. Podemos también preguntar cuándo una dosis de bloqueo es realmente necesaria y cuándo no lo es. Cuando queremos callar este craving y esta necesidad de heroína y cuando queremos parar igualmente los riesgos importantes de este comportamiento a través de la enfermedad o el uso de droga. La estabilidad es vital en el desorden y es necesario cuando los riesgos son más elevados. Nuestro objetivo es hacer desaparecer, por lo tanto, los síntomas de, y recuperar la calidad de vida, que reajuste su vida. Por lo tanto, si intentamos no utilizar esas dosis de bloqueo y si los pacientes no las siguen, esto querrá decir que estamos reduciendo el riesgo, pero no tratamos la adicción a la heroína en este caso. Y de esta manera pasamos de dosis de antirrehabilitación en esa fase y vamos directamente a una fase de mantenimiento, ignorando la fase de estabilización. De esta forma, será difícil de rehabilitar los pacientes y llegaremos a la reducción de los medicamentos sin haber alcanzado una verdadera rehabilitación y la consecuencia sería una recaída para los pacientes tratados después un mes y particularmente en Francia. Esta imagen nos ayuda a hacer una distinción clara entre la reducción de los riesgos y el tratamiento integral. La primera no tendrá más éxito si realmente se integra en el sistema de tratamiento. Y esto significa una aproximación biosocial donde la toxicomanía se ve desde el punto de vista psicológico, social. Y en este estudio podemos ver que este enfoque tiene unas tasas más altas de abstinencia respecto al poliuso de drogas, aunque los pacientes agonistas y opioides han consumido sustancias más peligrosas. Estos resultados sostienen la posibilidad de utilizar menos dosis de mantenimiento, pero únicamente tras la inducción y estabilización en el tratamiento con metadona, según la metodología de Dole y Nice-Wander en el tratamiento de la adicción a la heroína. Lo que quisiera subrayar aquí es lo siguiente: la importancia de la dosis, la duración del tratamiento igualmente y sobre todo la realización de las 4 fases de todas las etapas de tratamiento es crucial, no es solo una teoría, es algo que ha sido validado en este estudio en nuestro grupo en 1994. Si miramos ahora sobre otro estudio realizado ante pacientes, lo que vemos en el primer grupo
en el análisis de orina según la fase de mantenimiento con metadona y comparación con muestras de orina HR. Y este primer grupo efectivamente tiene una mejor estabilización y gradualmente han abandonado los medicamentos con un plan flexible. El segundo grupo se ha podido estabilizar en el mantenimiento de metadona que han seguido el programa regularmente, y en el tercer grupo encontramos los sujetos que han preferido una desintoxicación rápida sin pasar por toda la fase de programa. Fijaros ahora los datos con las personas con unas dosis muy bajas, en torno a 20 miligramos, han tenido únicamente mejores resultados si han pasado por esas cuatro fases del método Knoll y su colega. La mm, dosis baja simplemente no funcionan, y en el pasado se ha demostrado claramente cuando paciente gravemente enfermo se han quedado con una dosis baja de metadona en un programa de reducción de riesgos, la gana de alcohol y heroína no ha hecho más que aumentarse. Y con esto hemos visto niveles más elevados de psicopatología, por lo cuanto más la dosis es baja y más grande es el sufrimiento. También respecto a la recaída como en términos de salud mental. Por lo tanto, con esta metodología de DOL, cuando se aplica, los resultados, como lo veis aquí, la ansia ante la cocaína, alcohol han caído, y de heroína han caído cuando los pacientes han empezado el tratamiento, y esto se alcanza únicamente utilizando la dosis de bloqueo apropiadas. Lo hemos visto, por lo tanto, que esas dosis de bloqueo siempre deben personalizarse igualmente. Y es una cantidad, una dosis que no se puede establecer para todos. Después de nuestra experiencia clínica, podemos indicar que más vale un nivel total de estabilización en función de de los datos del paciente en el ámbito de los opioides. Primeramente va a depender del nivel de tolerancia a los opioides en la calle, y también la presencia del síndrome doloroso y incluso presencia de elementos psicológicos que sean concreto o igualmente en cuarto nivel la base, digamos, de la sensibilidad al estrés de los pacientes. No podemos verlo en detalle, no tengo tiempo, pero es algo que siempre se debe de considerar cuando estamos ajustando estas dosis de estabilización. Para autorizar, para poder darle una solución a los pacientes, hay que ir más allá de las pruebas de orina y ir a todo este marco, la historia de la adicción, la lista de verificación, la reacción o la pérdida, y también a las traumas, la propia conciencia de sí mismo y la severidad del uso de cocaína o de cannabis. Por tanto, tenemos que hacer un auténtico encuentro conductual del deseo de consumir heroína, por ejemplo, porque por sí solo no vamos a tener toda la historia. Hace falta hacer todo ese compendio. Si correlamos esta información entre las dosis de medicamentos opioides y la gravedad de las reacciones al acontecimiento vital en adicto a la heroína durante el tratamiento, esto demuestra que la sensibilidad postestrés después del uso de heroína pues, va a depender de las dosis de estabilización. Dicho en otras palabras, la manera en la cual los pacientes van a reaccionar ante los acontecimientos vitales no es fijo y se puede mejorar a través de los medicamentos apropiados para los opioides. Hay una diferencia entre lo que tratamos las heroínas, el trastorno de
consumo de heroína y para los trastornos bipolares, veis aquí las dosis, mientras que los que no tenían trastornos pues recibieron 120 miligramos por día y los resultados al final fueron muy similares. Los dos grupos tuvieron una buena tasa de retención y de estabilización, pero hay que notar y ver que los propios pacientes bipolares tuvieron que quedarse más tiempo en tratamiento cuando recibieron la dosis más elevada. Por lo tanto, la dosis más elevada a riesgo es la clave a menudo para poder mantener los pacientes en tratamiento. Veamos ahora los pacientes con psicosis crónicas en comparación con lo que no tienen efectivamente trastornos duales. La dosis media era de 150 miligramos para pacientes crónicos psicóticos y 120 miligramos para aquellos que no tenían un trastorno dual. La diferencia es pequeña, no es significativa desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, hay un punto a subrayar. Los pacientes crónicos psicóticos normalmente se mantienen menos tiempo en tratamiento y con dosis más baja comparado con los grupos testigo y con los pacientes bipolares. Todos los pacientes bipolares y los psicóticos se han podido estabilizar con dosis más elevados que con las dosis estándares. Y esto nos dice algo muy claro. Los tratamientos a dosis baja estándar no son tratamiento, son una auténtica ilusión peligrosa. Sin embargo, las dosis más elevadas se alcanza con pacientes cuando han tenido las mayores por ejemplo, adiciones más fuertes a memsapina y por lo tanto cuando necesitan una estabilización más fuerte y dosis más fuerte. La consumo no es un tratamiento complejo, lo que hay que hacer únicamente es subir el umbral del tratamiento. Y llego al final de mi intervención. Si no aplican estas dosis de bloqueo, de estabilización, es quizás es importante revisar su propio sistema. Hay una máxima griega que se aplica no solamente a esto, sino viene a decir que un sistema que ignora los límites de los tratamientos no podrán tratar estos pacientes. Finalmente, para reducir la sobredosis, tenemos que ir más allá de nuestros temores de aplicar dosis efectivas y aquellos que insisten sobre las dosis bajas no protegen los pacientes, al contrario, le están negando la dosis correcta. Pero esto en un pequeño detalle, esto es la diferencia entre la vida y la muerte. La máxima griega dice, conócete a ti mismo. Si la medicina da muy poco, puede matar del mismo modo que si da dosis demasiado alta, puede matar. Por lo tanto, su tratamiento no es seguro, puede ser letal. Por lo tanto, la escuela de Pisa defiende un punto de dar la dosis apropiada en el momento apropiado. No es una opción, es nuestro deber. El resto es el abandono de nuestros pacientes. Muchas gracias. Por lo tanto, las preguntas lo vamos a coger más tarde, ¿no? Disculpe. No, al final, caballero, al final de la presentación se va a recoger las preguntas y por lo tanto voy a pasar la palabra ahora a John Strong. Sir John, le cedo el micro.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a este congreso. Ujú. Es un honor y una ocasión de volverme a encontrar con amigos antiguos, de generar nuevas relaciones. Voy a hablar de la necesidad que tenemos de mejorar la detección y de intervenciones futuros en la prevención de muertes por sobredosis. Voy a presentarles un estudio, el estudio NAL-PORS. Ven ustedes que mi francés no es así que bueno, creo que voy a voy a pasar voy a pasar al inglés porque mi francés la verdad es que no da para esta ponencia. Me gustaría centrarme en lo que es detección y futuras intervenciones para poder prevenir las muertes por sobredosis de opioides. Para poder hacer este trabajo, los, los pacientes y sus familias, bueno, han intervenido distintos pacientes, distintas familias, distintos colegas. Es lo que me ha permitido llevar a buen puerto este trabajo. Me gustaría dar las gracias a los organizadores de este congreso que hayan pensado en mí. Soy clínico, he trabajado con distintos servicios del gobierno, pero bueno, también he trabajado con la industria farmacéutica en el marco médico y tecnológico y más que nada lo que pretendía era ver qué intervenciones a futuro podíamos poner en marcha. Esta es el índice de mi presentación. Me voy a centrar en cuatro campos. En primer lugar, me voy a referir a una ciencia que podríamos considerar inconclusa. Se trata de saber por qué no hemos sido capaces de entender mejor lo que está pasando en los casos de sobredosis por opiáceos. Luego voy a presentarles el estudio NILE-POR, es decir, hasta qué punto este estudio nos puede ayudar en nuestra práctica diaria. Me centraré en una parte, es decir, aquella que está referida a la realidad en Francia y por qué los resultados no son no hemos conseguido los resultados obtenidos. Luego me planteo si teníamos que pensar en dispositivos portátiles que nos permitieran detectar casos de urgencia por sobredosis de opioides y luego mejorar esta portabilidad del analoxón. Es decir, si podemos tener una, una toma bucal de la naloxona. Así que bueno. Se trata de ver un poco qué podemos hacer para prevenir todos estos fallecimientos y, y unirlo a la detección del VIH, a la detección de riesgos. De todas maneras, no voy a entrar en sustancias como tal o en su consumo, sino que más bien me centraré en los daños que todo esto causa y luego tanto lo que podemos hacer a nivel social o a nivel individual para evitar todos estos riesgos y todos estos daños. Si quieren ver todo lo que gira en torno a las muertes por sobredosis ligadas al consumo de opioides, de opiáceos, perdón, hay un libro publicado hace algunos años del señor Campbell y que analiza distintos aspectos que guardan relación con la sobredosis de opiáceos. Trabaja mucho, está muy centrado en América del Norte, pero no se olvida de Europa en su libro. Así que durante pocos minutos voy a describir el estudio NILE-POR. Este estudio, ahora mismo estamos analizando los datos que este estudio nos traslada, así que solo podré hablarles de la muestra que hemos utilizado. En otro momento les presentaré los resultados.
Pero bueno, en primer lugar me voy a centrar en lo que es los orígenes del estudio. La empresa farmacéutica Multifarma prepara y desarrolla un spray nasal para administrar naloxona y que ustedes conocen, está presente en distintos países. Bueno, pues se planteó que era importante acabar con una falla que encontrábamos en la literatura en cuanto a este campo y para ello se hizo un estudio prospectivo. Se trataba de saber hasta qué punto la naloxona que se suministraba era consumida, era utilizada. Hasta qué punto los usuarios lo utilizaban esta naloxona cuando lo requiraban. De todas maneras, es cierto que el estudio fue difícil de poner en marcha, pero cuando la agencia farmacéutica propuso el producto para su aprobación, es ahí cuando efectivamente se planteó la necesidad de contar con un estudio que incidiera en su eficacia. Y es así como pudimos negociar con Mundi Pharma. Junto con ellos nos pusimos de acuerdo en realizar un estudio prospectivo para sobre todos aquellos individuos que estaban recibiendo naloxona bajo la forma nasal o inyectable, vía nasal o inyectable. Y es así como pudimos realizar el estudio. El seguimiento fue de 6 meses. En cuanto a aquellos que no son europeos de la sala, tenemos en Europa dos productos a nuestra disposición. Tenemos una jeringuilla llenada o preparada con 0,5 gramos de naloxona y tenemos dos sprays nasales por vía nasal de 1,8 o 0,6 miligramos y estos son los productos principales que estamos utilizando en Europa de naloxona. Es interesante ver que estos productos cambian en Estados Unidos. En Estados Unidos se opta por un spray de 4 miligramos. Hablo de un spray nasal, es decir, 2 veces la dosis de los sprays que estamos utilizando en Europa. También lo mismo, al igual que lo que encontramos en Francia. Si quieren conocer los detalles, aquí tienen los protocolos de este estudio. Yo no voy a describírselo en detalle, pero bueno, solamente me quería referir a una serie de puntos. Estamos hablando de una cohorte de 1.400 personas que hemos ido seleccionando, a las que hemos proporcionado naloxona, esto en distintos países, e hemos intentado ver en qué momentos, durante ese periodo de 6 meses, en qué momentos se producían una sobredosis de opioides y cuándo se podía intervenir gracias a la utilización de la naloxona. Seguramente bueno, hemos hecho dos grupos con estas 1.400 personas, 50-50, el grupo spray nasal, el grupo inyectable, pero al final esto no formaba totalmente parte del estudio, es lo que los clínicos querían obtener. Así que estudiamos a los usuarios de opiáceos que estaban en tratamiento, así como a todos aquellos que no beneficiaban de un tratamiento. También trabajamos con los amigos, trabajamos con la familia y en realidad con todo el entorno del usuario. Es cierto que al final trabajamos con 900 personas y que eran los usuarios que beneficiaban de un tratamiento. Y de hecho teníamos 400 y pico personas que no formaban parte del tratamiento. Y al final son... También me gustaría trasladar una serie de mensajes antes de pasar a otros temas. Nos hemos dado cuenta que hay una presencia relativamente alta en esta muestra de sobredosis, casi un 25% de sobredosis. Esto
nos hemos planteado si sería pertinente que interviniéramos y hemos llegado a la conclusión de que sí, sobre todo en el grupo de personas que estaban con tratamiento. Hemos hecho un seguimiento a 6 meses y hemos visto que era relativamente fácil hacer el seguimiento de esta muestra a través de todos de estos tratamientos, de estos tratamientos. En principio partíamos de la idea que no iba a ser posible, nos impresionó hasta qué punto el problema había sido correctamente diagnosticado y también nos sorprendió hasta qué punto los tratamientos eran correctos. Los resultados por el momento los estamos analizando. Así que, bueno, ahora voy a llegar al punto número 3 y es la de poder contar con dispositivos portátiles. En nuestra universidad tenemos una unidad experimental donde acogemos a pacientes que se ven afectados por distintos trastornos y esta unidad nos permite estudiar lo que son las sobredosis controladas. Podemos controlar lo que está sucediendo en el momento de una sobredosis por heroína. Este es el estudio y aquí lo que hacemos es describir este laboratorio para tratar la sobredosis de heroína. Estos son las fotos. Es el espacio, son fotos del espacio en el que estamos trabajando. Es como una cápsula espacial o una unidad de urgencias. Queríamos realmente seguir de muy cerca los cambios que se producen en la fase respiratoria. Y ahí es como hemos detectado anomalías evidentes. Es lo que hace que estas personas es lo que nos ha obligado a equipar de estas máscaras a las personas. 3 minutos de modelo de respiración de estas personas. Al principio, en la parte de arriba, tenemos 6 respiraciones por minuto y la línea de abajo nos muestra la saturación de oxígeno que es del 95%, es algo estable, es algo que no nos preocupa, pero tras la inyección de heroína, este es la curva que obtenemos. Vemos que hemos perdido la respiración regular y nos encontramos con episodios episodios prolongados sin respiración. Llegan hasta casi 1 minuto y la curva roja, que es la que muestra los niveles de oxígeno. Nos encontrábamos con una situación caótica, sobre todo si lo comparábamos con la realidad anterior. Esto nos llevó a plantearnos, a pensar con todos los dispositivos que tenemos, con todo lo que tenemos, los relojes conectados, etcétera. Si gracias a todo esto no podríamos medir algunos parámetros fisiológicos que permitieran lanzar una alerta, avisarnos de que algo algo está pasando, no lo sé, enviar una alerta a la familia, a la urgencia. Así que es lo que quisimos analizar. Y si pensamos en el modelo respiratorio, y en esta situación de apnea prolongada, es decir, el tiempo que permanecemos sin respirar, que puede llegar a 1 minuto, pues es algo que sí que se puede detectar. Podríamos pensar fácil de detectar, con lo cual, ¿por qué no lo utilizamos? Además, no hay ningún patrón. Esta realidad no sigue ningún patrón de respiratorio. Así que, bueno, seleccionamos una empresa en Escocia que desarrolló un sensor portátil. Este es el sensor que están viendo, que han visto. Tenemos un artículo que va a describir este sensor, así que si quieren leerlo lo tienen a su disposición. Ahí entran mucho en el detalle del dispositivo. Este sistema que en 3 dimensiones que nos permite ver la aceleración y que recoge el patrón respiratorio y que detecta todos los momentos de apnea. Esto
esta es la manera de trasladar ese mensaje. Es decir, este dispositivo enviaría un mensaje al teléfono y a partir de ahí se trasladaría a otros elementos. Así que bueno, hemos trabajado con colegas de Sydney en esta inyección supervisada. Es un es un centro de inyección o de suministro, por llamarlo de alguna manera. Hemos realizado más de 1.000 inyecciones en este centro. En algunos de los casos teníamos pacientes clínicos, teníamos, y bueno, y además nos encontramos eran pacientes que habían tenido algún tipo de problema, pero que no supusieran una urgencia. En uno de los casos tuvimos una sobredosis, analizamos la historia médica y vimos un poco qué es lo que nos estaba trasladando el sensor. Y esto es lo que encontramos. Estas son las distintas etapas. No voy a analizarlas en detalle, pero hay un artículo que se publicó la semana pasada a partir de todo esto. Así que si quieren conocer los detalles no tienen más que leerlo. También ha habido un artículo centrado en un protocolo, ya que en el próximo estudio vamos a analizar qué es lo que está pasando con las personas que llevan este sensor de manera constante. Haremos un estudio con las personas sin domicilio fijo para ver o para detectar todos estos eventos y ver si con este dispositivo, este sensor, podemos identificar las sobredosis que consideraríamos menores. Así que bueno, estamos analizando los casos y la semana que viene yo creo que tendré los resultados. Y para concluir, o el último punto, nos estamos planteando si no podríamos tener una versión mucho más portátil de la naloxona, ya que en ocasiones los productos de naloxona pues, ocupan mucho espacio, los usuarios tienen que pasearse con una maleta y bueno, pues la verdad es que muchos no van a querer. Así que una alerta, les voy a pedir que participen. Voy a pedirles, tras alguna diapositiva, les voy a pedir que escaneen este código QR y que me respondan a una serie de preguntas y esto nos va a permitir afinar un poquitito más las decisiones que deberíamos de adoptar. Tenemos un problema importante en cuanto a la naloxona. Muchos países tienen sistemas de distribución. Estos son los datos que vienen de Escocia y ven que en un periodo que cubre entre 10 y 12 años vemos las barras más oscuras que nos muestran el aumento que hay en el acceso a la naloxona. Esto es decir, que la naloxona está disponible. Tienen ahí la realidad en el año 2011 y la realidad actual que llega al 69% de acceso. Sin embargo, la parte más clara son la proporción de usuarios que llevan esta maleta de naloxona. Y ven ustedes que vamos entre el 15 y el 9%. Esto quiere decir que por mucho que podamos acceder a la naloxona, las personas no la llevan consigo y como no la llevan, no se la pueden inyectar en el momento de riesgo. Estos son variaciones entre los distintos países europeos. La mayor parte de los usuarios no la llevan, aunque la tengan, no la llevan. Eh, eh, ah, Hay un trabajo en Nueva York y es interesante con otras preguntas. Se han interesado en otro tipo de temas. ¿Qué es lo que podríamos aprender con relación a las costumbres, a las maneras que tienen las personas de llevar consigo esta maleta de naloxona? Yo creo que esta situación, esta realidad, no la hemos analizado en detalle. Lo hemos pensado. Hemos intentado tratar las posibles limitaciones que puede tener la administración nasal de naloxona.
Es cierto que la mucosa además tiene este intacto, no puedes tener un catarro. Además, tenemos el problema del fentanilo en los servicios farmacéuticos. Sí que se ha analizado distintos formatos, la naloxona congelada, la seca, eh, y además se han testado para conseguir un producto estable y conseguir que el contenido se pueda disolver de manera instantánea en la mejilla. Así que estamos intentando analizar la viabilidad del producto. Los colegas de los centros farmacéuticos están probando temperaturas, humedad, distintos parámetros. Hemos recibido financiación gubernamental para conseguir que estos trabajos lleguen a buen puerto. Esto es una demostración, se trata de 10 dosis de naloxona con una disposición inmediata. Y al final, bueno, pues este blister tiene el tamaño de una tarjeta bancaria. Lo llevan en la cartera y en el momento en que tengan cualquier tipo de problema, lo único que tienen que hacer es acordarse que cuentan con la naloxona en el bolsillo. No voy a enseñarles el vídeo, pero bueno, tiene el tamaño de una tarjeta bancaria. Y ahora hemos llegado a la viabilidad. Este es el primer lote, es lo que salió de la fábrica hace algunos meses. Hemos analizado la estabilidad del producto, pero seguimos con esta fase. Y este es el lote para es un estudio con voluntarios sanos. Es un estudio que vamos a lanzar el mes que viene y vamos a estudiar y ver si efectivamente la naloxona se asimila de forma eficaz y rápida y saber si es el producto que vamos a requerir en un futuro o el óptimo en futuro. De todas maneras, ahora mismo tenemos que decidir que hay que tomar decisiones con relación a los parámetros claves o aquello que nos parece importante. Así que si lo desean, si desean ayudarnos, les invito a que escaneen este código QR y que participen y nos trasladen un poco sus sensaciones con relación a este informe, a este estudio, perdón. Ya no me quedan 2 diapositivas, así que les voy a dar 2 o 3 minutos para que puedan responder a este cuestionario. Y si cuando hayan terminado no tienen más que levantar la mano. Bueno, voy a terminar mientras que ustedes participan o responden al estudio. Me parece que estamos en un campo no suficientemente estudiado por la ciencia, perdón. Es un campo que, bueno, pues parece ser que no nos ha interesado sobremanera, pero es interesante porque hay que buscar, hay que hacer una investigación. Tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos realizado, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy humildes con lo que nos queda por hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
La última intervención será la intervención de la señora Marie-Geoffrey Roustide, que nos va a presentar la última encuesta Cocorico, pero no solamente la última encuesta Cocorico. Voy a presentarles los últimos resultados de esta encuesta, resultados que por el momento no han sido presentados, pero también voy a presentarles los resultados de otros estudios que hemos realizado y que acaban de ser publicados. Por lo tanto, mi nombre es Marie-Geoffrey Roustide, soy socióloga y le voy a enseñar la política de reducción de Francia, digamos, con estas poblaciones aún discriminadas a pesar de su diseminación. Y le agradezco mucho a la organización el invitarme. Es un placer estar aquí en esta conferencia donde los debates son muy interesantes y tenemos las posibilidades de encontrar igualmente a los actores del terreno y personas directamente concernidas. Bien, en primer lugar, algunos elementos de presentación para nuestros amigos internacionales sobre el modelo francés de reducción de riesgo. Estamos hablando de la sobredosis hoy en día y he enseñado esta diapositiva también en comparación con la situación americana. Ya volveré sobre ello, ya que se han hecho trabajos con mi compañera Honora y Benjamin Roland sobre la comparación entre el modelo francés y de reducción de los riesgos y los modelos norteamericanos. Francia se caracteriza, por lo tanto, por una política de reducción de riesgo respaldada por su inclusión en la Ley de Salud de 2004 y regulada por un marco de referencia nacional. Lo que caracteriza igualmente la situación francesa es que es, contrariamente a los Estados Unidos, la reducción de riesgos sí que está apoyado y respaldado por una financiación pública importante y constante que permite el acceso gratuito a la reducción de riesgo en todo el territorio, comparativamente con Estados Unidos, que efectivamente no es el caso. Sí, nosotros sí que tenemos financiaciones que son constante y sobre todo públicos. Y esto permite también la reducción de riesgo gratuito para el conjunto del territorio. Y el modelo francés de reducción de riesgo, por tanto, incluye un enfoque biomédico, ¿no?, impulsado por la adictología. Y hoy, sobre todo, me voy a centrar sobre el tema de los TAO, que es en Francia en 2023. Le voy a presentar ahora datos de la Agencia Europea de Drogas. En mi presentación me olvidé de mencionar que también soy miembro del comité científico y son datos que van de 2010 a 2022 y ahí claramente en esta diapositiva se ve hasta qué punto Francia respecto a otros países y sobre todo Alemania, que tiene una población más importante que la nuestra, hasta qué punto nuestro nivel de tratamiento de agonista a los opiáceos es más elevado que en otros países de Europa. Me voy a ahora hablar igualmente de la sobredosis, siempre con datos de la Agencia Europea de Drogas. Ven aquí sobre este mapa la parte de la sobredosis, el número de casos por millón de habitantes. Y más estamos en la zona azul, menos hay casos y vemos hasta qué punto Francia tiene un nivel de sobredosis menos elevado que el Reino Unido, que acaba de presentarse hace un momento por nuestro compañero, y también que los países de Europa del Norte, que tienen que hacer frente a un aumento muy importante del número de sobredosis. Entonces, ¿cómo se puede explicar por el momento, y esperemos que siga, la ausencia de una crisis de sobredosis de opioides en Francia? Como lo decía, hemos lanzado trabajos con Orona Yander, Benjamin Golan y el equipo de los auspicios, y el año pasado hicimos entrevista con Honora para intentar comprender las diferencias
entre Estados Unidos y Francia e intentar comprender por qué por el momento parece que todavía Francia está más protegida y hay diferentes razones, son hipótesis por el momento. Primeramente, el mercado de la droga es diferente. Tenemos el fentanilo, no está presente en Francia. Luego, otro elemento muy importante que nos protege es la existencia de un suministro seguro en Francia ya que tenemos una presencia de un mercado ilícito de sulfatos de morfina y esto es un factor protector muy importante respecto a los demás países. También tenemos, como acabo de decir, una accesibilidad de los TAU muy importante, por tanto la prescripción de metadona y buprenorfina en la medicina urbana, en centros de tratamiento de adicción y de reducción de riesgo, en autobuses también de fácil acceso, lo que no existe en Estados Unidos. Otro elemento que marca una diferencia de Francia con Estados Unidos es que en efecto tenemos un respeto a los pacientes muy importante en los cuidados de la forma que están menos sometidos a controles urinarios y se les puede prolongar la duración de las prescripciones para facilitar su vida social, aunque aún se puede hacer mejoras, y una supervisión y seguridad de los opioides que están garantizados por el organismo nacional y que vigila los riesgos ligados a los opioides. Está prohibido la publicidad y se controla estrictamente los conflictos de intereses. Los intereses que le estoy presentando provienen del trabajo que hemos realizado con Onea Ranger y Benjamin y ahora lanzamos un gran programa de investigación que se llama el programa Fuerte con muchos equipos franceses e internacionales que nos va a permitir hacer encuestas más exhaustivas para entender si Francia está preparada o fragilizada ante el futuro. Y luego le voy a dar también elementos de esta encuesta Cóclico que también demuestra debilidades. Bueno, respecto de nuevo a la comparación entre Francia y Estados Unidos sobre la sobredosis, le he hablado de los trabajos que hemos realizado con OHAP, pero también he realizado trabajos sobre este tema con otros colegas norteamericanos, Mastigo y Kemini y, y Land y Neverson. Por lo tanto, hemos publicado este trabajo en el 2022 y hemos comparado la situación en materia de acceso a la buprenorfina en Francia y en los Estados Unidos y está caracterizado por la curva azul y la evolución de la sobredosis que se ven por el color naranja. Y cuando comparamos las dos situaciones, Francia y Estados Unidos, las diferencias son muy claras y se ve efectivamente que hay una evolución paralela de acceso al tratamiento de agonista opiáceos y una evolución respecto al alza de la sobredosis en Estados Unidos y Francia a un nivel más reducido, aunque tenemos un gran acceso a la buprenorfina. Es cierto que hay un tema de medicación como el acceso a la metadona y a la buprenorfina, pero no solamente esto, porque hemos visto en nuestro trabajo que este éxito también está accesado a el modelo que existe en Francia de Estado en comparación con Estados Unidos que favorece al acceso para reducción de riesgo a todos los públicos, para también reducir las desigualdades sociales y en un objetivo de deber del Estado de proteger lo más vulnerable, que es muy diferente a lo que se observa hoy en día en los Estados Unidos. Entonces, aquí le voy a presentar el éxito francés. Ahora voy a hablar las fragilidades del modelo francés. Francia combina un modelo de atención basado en la reducción de riesgo, pero con un régimen también prohibicionista. Y este régimen prohibicionista se penaliza el usuario que consume droga y en Francia vemos que esta situación es compleja con las dificultades que tenemos de implantación de la alto cuidados desintoxicación
que se terminará en 2025 y muchas ciudades han querido implantar ese modelo y no han podido hacerlo. Por lo tanto, hemos publicado también trabajo en publicaciones internacionales para entender en qué el modelo prohibicionista hacía más complejo la implantación de las salas de consumo seguro en Francia y por otra parte la literatura internacional ha demostrado, más allá de los trabajos hechos en Francia y en Europa, que la prohibición tiene un impacto negativo en sus derechos fundamentales de las personas que consumen drogas, el acceso a la salud y la inclusión social de la persona que temen ser detenidas porque tienen miedo a la policía en este marco, lo que le limita su acceso y que aumenta, por lo tanto, su exposición. Y luego hay otro trabajo que, debido a este régimen prohibicionista y la prohibición de consumo de droga, estos no se sienten con derecho a recibir cuidados. Voy a pasar, por lo tanto, a la encuesta Coquelicot y la voy a presentar muy rápidamente porque tenemos poco tiempo. La encuesta Coquelicot es una encuesta multicéntrica de cero prevalencia con un plan de muestreo por tiempo y lugar que incluye el método generalizado de reparto de peso, el criterio de inclusión cualquier consumidor de droga que haya inyectado o esnifado alguna sustancia o fumado crack al menos una vez en su vida y que sea mayor de 18 años. La última edición de la encuesta se realizó en 2023. Tenemos 2.125 consumidores reclutados en 195 estructuras y en 27 ciudades en Francia. La estructura que participan son todos los servicios que acogen los servicios que cumplan los criterios de inclusión, además de el SAPA y el Cara Ruda. Estamos haciendo esta encuesta desde 2004 con uno de los objetivos es de contribuir a la evaluación de la política de reducción de riesgo. He aquí los resultados de la encuesta Coquelicot anunciada y que estoy presentando por primera vez. Uno de los resultados muy preocupantes de esta encuesta Coquelicot es el tema del rechazo de cuidados. En esta entrevista, por primera vez, hemos medido los rechazos de cuidados. En 2004 no teníamos esa pregunta, pero en la edición de 2011 habíamos añadido preguntas sobre las dificultades a obtener jeringuillas y en 2011 teníamos un 30% de usuarios que habían participado efectivamente en la encuesta y que habían tenido acceso, no hablaron la dificultad de tener jeringuillas y hemos añadido en el 2023 todo un bloque de asuntos referido a la discriminación en los cuidados. Y ahí se demuestra que tenemos un 24% de usuarios que declara haber tenido un rechazo de cuidado por parte de un médico para poder prescribirle unos TAU. 22% que han participado en la encuesta declaran haber tenido un rechazo de un farmacéutico de dar TAO con receta médica, 19% por parte del farmacéutico para dispensar jeringuilla, un 15% de atención por parte de un médico, digamos, de familia, un rechazo de atención de urgencia, 4% atención en un ZAPA y un 3% de atención en un CARUD. Son resultados muy preocupantes porque al mismo tiempo en la entrevista de Coquelicot incluimos poblaciones que están incluidas en los cuidados y en la reducción de riesgo y no poblaciones ocultas que probablemente también aún más tendrán el rechazo de estos cuidados. También hemos analizado por factores asociados cuáles eran estos factores asociados al rechazo de la atención médica y lo que hemos observado en los análisis es que los factores asociados al rechazo son haber tenido una inyección a lo largo de la vida, haber vivido acontecimiento traumático en su vida, haber sufrido discriminaciones por motivos étnicos o raciales, haber sido consumidor de crack a lo largo de la vida, haber sido hospitalizado en psiquiatría y también de haber sufrido una sobredosis a lo largo de la vida. Entonces, más allá de esta encuesta Coquelicot, también quisiera ilustrar este tema del rechazo a los cuidados
por otra encuesta que hemos hecho para Médicos del Mundo sobre el acceso a la jeringuilla y hemos hecho una encuesta cualitativa que hemos hecho en 2022 y en 2023 y lo que muestra esta encuesta que a pesar de la reducción de riesgo que se incluye en la Ley de Salud de 2004, esta política es frágil debido a la penalización de la droga y al estatus paradójico de la reducción de riesgo en un contexto de prohibición que favorece la discriminación de las personas que consumen sustancias. Como ya he dicho, esta discriminación en los cuidados a partir de esta encuesta Cóclico estadística. Y lo que la investigación que hemos hecho con médicos del mundo y con un enfoque más diferente que era cualitativo, ha demostrado que el acceso a la jeringuilla es a veces difícil, incluso en las grandes ciudades. Por lo tanto, una de las explicaciones de estas dificultades de acceso a los cuidados es el cambio de generación de profesionales que hoy en día están menos impactados que no lo habían sido los profesionales que ejercían en los años 80 y 90 por la hecatomba de la epidemia de VIH. Por lo tanto, estos profesionales que hemos encuestado nos dicen, y es una cita, había alguna farmacia que históricamente trabajaba en mi ciudad con el Carud y que dejaron de hacerlo debido a la renovación de los farmacéuticos. Las nuevas generaciones que llegaban, los antiguos que se jubilaban, no querían en absoluto, lo diré de forma bastante brutal, pero es lo que ellos también dicen, ver a un drogadicto en la farmacia con comentarios bastante virulentos. A mí, como profesional de cardio, me ha sorprendido que ya no se dispensaran jeringuilla en algunas farmacias. En mi opinión, hay un rechazo que proviene de la figura del drogadicto que se inyecta hoy en día y que da miedo en las farmacias. Una vez más, vemos una discriminación en los cuidados reforzado por la estigmatización de los consumidores de droga. Se apoyan también con los datos de la encuesta europea y se dice que la jeringuilla distribuida en Francia solo cubre la mitad de las necesidades, por lo tanto, la mitad de las inyecciones no se hacen con jeringuilla segura. Estos datos muestran que hay una estigmatización importante directamente enlazado con el consumo de drogas y hay diferentes trabajos de psicosociólogos que han enfocado este tema, ven que la vinculación entre estigmatización y la salud son muy fuertes. El estigma es uno de los elementos clave de la desigualdad social en materia de salud. El estigma favorece el estrés, la vergüenza, la depresión, el aislamiento y los problemas de adaptación. Además, el estigma determina negativamente las actitudes de los profesionales de la salud que se muestran reacios a atender o tratarán mal a determinados pacientes debido a sus prácticas o características, como por ejemplo los consumo de droga, y algunos pacientes guardarán silencio sobre su problema de salud y limitarán su recurso a los servicios sanitarios por temor a sufrir actitudes y discursos estigmatizantes por parte de los profesionales de la salud. Por lo tanto, para concluir, podemos decir que nuestras investigaciones, ya sea cualitativa o cuantitativa, han puesto de manifiesto que la penalización de los consumidores de droga hace que las personas que consumen sustancias sean más vulnerables a los riesgos para la salud debido a la discriminación en la atención sanitaria y al estigma. Estas discriminaciones afectan especialmente a determinados públicos, como lo hemos visto en la encuesta Cóclico, aquellos que se han inyectado o consumidores de crack o personas con trastorno psíquico y poblaciones racializadas. Ahí vemos, por lo tanto, ciertos números de estigmatización que se añaden o suman unas con otras. Por lo tanto, podemos decir hoy en día que el modelo francés de reducción de riesgo y prevención de sobredosis se encuentra actualmente debilitado, ya que uno de cada cuatro consumidores afirma haber sufrido una denegación de prescripción de Tao y uno de cada cinco una denegación de dispensación de Tao con receta médica. Para preservar nuestro modelo francés de prevención de sobredosis, es necesario formar mejor a los profesionales de la salud y poner en marcha alternativas a la prohibición
con el fin de poner fin a la estigmatización de la persona que consumen sustancias y a su discriminación en la atención sanitaria. Es también actuar sobre las causas estructurales de la estigmación. Perdón. Y quiero agradecer a todas las personas que consumen sustancias y a los profesionales que participaron en la encuesta Coquelicot. Agradezco a mi compañera Martine Audran por el análisis de la encuesta Coquelicot y agradezco a mi colega Lori Wodiak también. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, la verdad es que no terminamos de saber qué hacer. Bueno, yo creo que vamos a responder algunas preguntas. Preguntas, sí, estoy viendo que sí. Estoy viendo por allí una mano, por lo menos una mano. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones. Me gustaría decirles que, bueno, me he ido preocupando a medida que les he ido oyendo, me he ido preocupando. Soy médico Zapa en un espacio rural y me he acordado de muchísimos pacientes. He pensado en muchos de ellos. Pacientes, bueno, me doy cuenta hasta qué punto no soy capaz de prevenir todos estos riesgos. Primero, porque las dos, no podemos acceder a estas dosis porque los pacientes no quieren aumentar sus dosis de metadona. Son personas que se toman la metadona antes de ir a trabajar y a la vuelta del trabajo se tomen cocaína. Tengo uno que que se toma hasta 3 gramos de cocaína por la tarde, hasta 3 gramos, y que no quiere aumentar su nivel de metadona. Nos dijo que la heroína cada vez más fuerte y que, bueno, bueno, y que el medio de acceso a la naloxona es que hace falta ser dos y que hay muchas personas que están solas, que viven solas y que es muy complicado para estas personas que viven solas el poder el utilizar. Así que me ha interesado mucho su sensor, el sensor del señor Strong, porque para todas estas personas que viven solas, el freno a la naloxona, el mayor, es el de precisamente el que no se sientan o no estén aislados. Y con esto no lo estarían. Con relación al, al, en- al- al estudio Coquelicot, bueno, pues muchas veces no tenemos suficientes dineros, no tenemos fondos para los planes de reducción de riesgo. No tenemos medios en las APAs para contar con material, con todo este material. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta para alguien del panel? Sí, sí, sí. Sí, la pregunta del aislamiento, el hecho o cómo reducimos los riesgos de sobredosis cuando vivimos solos o cuando estamos solos. No diría no solos, pero bueno, hay muchos elementos. Yo creo que tenemos toda la herramienta, los dispositivos técnicos, los sensores, pero también tenemos los programas de acompañamiento a la inyección y que permiten, perdón. En espacio rural podemos poner en marcha programas tipo Early. Yo creo que, bueno, hay colegas especializados en en estas temáticas. Estos programas tipo Early pueden implantarse en espacio rural. Así que los espacios de cuidado de parar la adicción son dispositivos o son planes que encontramos más en la ciudad, pero en el ámbito rural sí que encontramos planes de inyección y bueno, y tenemos al señor Pilaber que está aquí y que es un especialista de todos estos temas. Seguro que le da una respuesta más completa que la mía. ATHS nos brinda la oportunidad de encontrarnos con colegas que nos van a dar tal vez soluciones a los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana de médicos. Hay, hay retos, distintos retos
para todas aquellas personas que viven en espacios rurales. Pero estos retos no solamente se plantean en nuestro campo, que se plantean también en el acceso a otro tipo de medicamentos. Si tienen un desfibrilador, si en caso de una crisis cardíaca. Bueno, es por eso que deberíamos de pensar en productos que sean fáciles de transportar, que podamos llevar en la cartera. Eh, hay que, em, la parte de yo creo que la solución nos viene precisamente de poder disponer con nosotros de todas estas soluciones. Así que bueno, no estoy seguro que la innovación siga un espacio, un planteamiento gradual. A veces podemos hasta saltar a algún tipo de etapas. ¿Han encontrado algún tipo de detector open loop a la hora de suministrar la naloxona? Era más fácil eh, otras opciones pueden poner en entredicho muchísimas cuestiones éticas, además de generar mucha angustia. Si tienen un dispositivo y si mm, aportan el antídoto de manera automática, esto puede generar muchísima angustia entre los consumidores, porque el dispositivo se podría poner en funcionamiento de manera accidental o cuando alguien ha sufrido lo que llamaríamos una intoxicación moderada, que no fatal, que no mortal. Así que es muy importante en el caso de un dispositivo portátil el que el usuario pueda controlar el dispositivo. Hay ahora mismito debates muy interesantes para saber quién tiene que decidir a partir de qué nivel se debe de intervenir. Creo, por mi parte, creo que es el individuo el que tiene que poner, quien tiene que desencadenar todo ello. Hay muchos colegas que consideran que son ellos como médicos los que tienen mejor conocimiento, que deberían de ser ellos los que tuvieran que incidir. En realidad, sí, yo creo que sería difícil que los usuarios aceptaran un dispositivo que pudiera ser desencadenado por otra persona. Pero yo creo que vivimos lo mismo con nuestros teléfonos, con nuestros relojes conectados. Si alguien nos dice que el dispositivo si lo tengo que configurar, igual sería mejor si tuviera el control sobre mi dispositivo. Tengo una pregunta. Soy psiquiatra, perdón. El término informar eh, es importante esa información, sobre todo si pensamos en los jóvenes. Así que me planteo qué tipo de mensaje tendríamos que lanzar a todos estos jóvenes. Bueno, tenemos que decirles, no te preocupes, como tienes la naloxona, no te preocupes. Tenemos que tener ese tipo de discurso. Es una idea lo que pongo sobre la mesa. ¿Creen ustedes que sus pacientes o sus clientes si tienen que cambiar de percepción, si quieren tener un acompañamiento por metadona, si quieren dejar el consumo de droga? Los estudios que he realizado, los estudios que encontramos publicados en cuanto a esta tendencia al suicidio, fui a un concierto de rock, de hip hop, y él decía, como nos vamos a morir, pues exploremos, consumamos. O sea, que son cuestiones que tenemos ahora mismo en la sociedad. Creo
haría que eh, haría falta intervenir para evitarnos los daños que puede generar una sobredosis, pero evidentemente esto abre muchísimos interrogantes. En el debate público es una realidad que está muy presente. Se habla de comportamientos que generan un aumento del riesgo y hay muy pocas evidencias. El fenómeno está ahí, pero hay muy pocas evidencias. Así que haría falta centrarse en lo que son actividades de riesgo. Tenemos la compensación del riesgo y eso lo encontramos en muchísimos artículos. Hay una tendencia a ir aceptando cada vez más riesgo. ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo cada vez más seguro. El hecho de ponernos el cinturón de seguridad cuando estamos conduciendo, bueno, pues al final terminamos conduciendo cada vez más rápidamente a sabiendas que tenemos ese cinturón de seguridad. Pero es cierto que el beneficio global se traduce en menos accidentes. Otro ejemplo lo encontramos en el mundo del esquí. Gente que lleva un casco cuando hace esquí. Y hay este tipo de público que se ve protegido, pues tiene una práctica de esquí mucho más peligrosa, pero en caso de accidente los daños son bastante mayores. Son campos espinosos, difíciles de analizar, pero que necesitan de toda una reflexión, tanto por nuestra parte como por parte de la sociedad, de las familias. Se trata de ver qué política podemos poner en marcha. Y merece un debate por nuestra parte. Me gustaría plantear una pregunta, aunque me da la sensación de que ya no tenemos mucho tiempo. Y como no, vamos a cerrar la sesión y vamos a aprovechar bien esta pausa antes de retomar. Muchísimas gracias.